Ujú. Hola chicos, ahorita comenzamos, nada más que lleguen todos. Y nada más que lleguen los demás, ya vamos comenzando, ¿eh? Sí, ya estoy abriendo la presentación. Y ahorita empezamos todos. Listo. Por ahí yo creo que ya ves la pantalla, ¿verdad? Ya. Listo. Bueno, pues ya va, casi comenzamos, ya faltan poquitos. Oigan. Ahí está Omar, andas bien ambientado. Bájale para que me escuches en mi clase también. Para la clase voy a ir haciendo algunas preguntas, voy a ir tomando también en cuenta la participación y voy a hacerles preguntas a ciertos compañeros nada más para que sepan que voy a tener esta dinámica ahora también de ir como preguntando, pero de manera más personal. O sea, por ejemplo, no sé, ¿tú qué opinas de esto? O así, ¿no? Para hacerlo un poquito más interactivo también. La clase de hoy es una clase que no es muy larga, por así decirlo, no es una clase muy pesada, es una clase, obviamente es la primera clase y pues vamos a ver cuáles van a ser las generalidades, metodologías, cómo vamos a trabajar, etcétera, ¿no? Pues ustedes tranquilos, que la clase va a estar así. Espérenme tantito. Bueno. Ok, estoy compartiendo la pantalla, si lo ven, Elementos Urbanos, clase 1. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya voy a maximizar la pantalla ya para empezar a dar la clase como tal. Pues es una materia bonita, pues todas las materias que les doy, todas me gustan. Imagínense que les dijera, ay, esta materia ni me gusta y se las voy a dar, qué feo, ¿verdad? Pero esta materia está muy padre, es la clase de elementos urbanos y hay muchas cosas de la materia que ya han visto, que ustedes ya han analizado, que ya de pronto pues han visto en otras clases, entonces se van a relacionar temas que ya conocen con temas obviamente pues un poquito más nuevos, por así decirlo. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, la metodología ya la conocen, es una materia un tanto, un poquito, digamos, teórica, pero también pues tiene muchas partes prácticas porque hay algunas legislaciones, cosas que vamos a poder comentar. Entonces la metodología pues básicamente es la misma, se les va a compartir la presentación, se va a subir el video de la clase, ya ven que los videos pues los subo a YouTube y luego les pongo ya nada más el enlace para que si alguien no está pues lo pueda volver a ver. Se van a dejar cuestionarios, como ya los conocen ustedes, con el cuestionario como de opción múltiple, falso y verdadero, etcétera. Va a haber también por ahí algunos mapas, que también ya acuérdense que siempre les digo cómo se hacen, o sea, siempre que les pido una actividad, yo les voy poniendo se hace así, o les comparto un link, o les dejo la metodología para que ustedes pues sepan exactamente qué se les va a calificar. Tareas, en este tipo de materias, sí hay algunas tareas, no son demasiadas en el aspecto como de investigación, pero tienen que ser exactamente como los estábamos haciendo, con nuestros datos en la parte superior derecha, a 10 puntos, es decir, una síntesis de lo más importante. En algunas de estas tareas no va a haber opinión, pero en otras sí. Y vamos a hacer también algunos resúmenes de algunas lecturas que les voy a mandar. La idea es que las clases sean fluidas, que no sean aburridas, que estén
pues diseñadas en aspectos que todos ustedes pudieran ver. Y la clase es muy bonita en el sentido de que como ya llevamos, por ejemplo, varias materias que se vinculan a esta materia, pues hay muchos términos o terminología que ya es familiar y por lo tanto se hace más dinámica. Esa es la parte de la metodología de la clase. Vamos a seguir. Ahora, ¿qué temas se van a ver? ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar en esta clase? Bueno, el primer tema es el que vamos a ver hoy, que es muy rápido, es muy cortito, es los conceptos básicos del urbanismo. O sea, ¿qué conceptos son los más básicos? Y muchos de ellos ya los conocen, ¿eh? O sea, ya los han visto. También vamos a ver, híjole, ahí me falta una O, legislación e instrumentos de planeación. En esta clase o en este tema, cuando lo veamos, ustedes se acuerdan que llevaban con la arquitecta Lili, donde hicieron que unas leyes, yo los vi por ahí hacer que los artículos, que todo esto, pues hay mucho material que ya revisaron. Entonces vamos a hacer la práctica para que no sea, ay, eso ya lo vi maestra, sino aspectos como más generales, ¿no? También vamos a ver cuáles son las principales políticas, los fenómenos que existen para la planeación urbana y la planeación regional. Y esta materia pues sí te ayuda mucho en el sentido de que si en algún futuro quieres crear algún fraccionamiento, quieres trabajar en obra pública, quieres estar en urbanismo, demás, hay aspectos que vas a ir conociendo. Siempre es importante que sepamos que pues el mundo da muchas vueltas y no sabemos, el día de mañana a lo mejor alguno de ustedes es el director de obras públicas de algún municipio o es la persona encargada del urbanismo, entonces pues que tenga esta noción, ¿no? Que sepa que esto se puede aplicar. Y independientemente de eso, imagínate que tienes un cliente que quiere que le hagas un fraccionamiento, que quiere que le hagas algún tipo de planeación, estas son las materias que te van a hacer necesarias. Hay muchas cosas que a veces desconocemos, qué cosas sí permite la ley, qué no las permite, y bueno, el arquitecto a veces nos pregunta, ¿no? Oiga, Arqui, ¿se podrá hacer esto? Y tú dices, chin, ¿se podrá? ¿No se podrá? Pues para esto es ese tipo de materias, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito de la teoría del diseño. Nosotros ya vimos diseño ambiental, pero aquí va a ser aplicado como estos diseños urbanos y elementos urbanos dentro de la arquitectura como tal. Para todos los que fueron a la Exposiac, a todos los que fuimos a la Exposiac la otra ocasión, pues nos va a servir muchas referencias de materiales, de cosas que vimos allá, de elementos urbanos básicamente. Vimos que había algunas empresas que se dedican precisamente a esto, a la obra pública, a hacer algunos jardines, espacios, mobiliario urbano, que es parte del diseño. Entonces, ¿qué tanto se puede hacer en mobiliario urbano desde la perspectiva pues, de nosotros de arquitectos? Puedes hacerlo como una propuesta, puedes tener un negocio, como lo que vimos allá en la Escocia. Entonces, de esos más o menos se va a tratar. Este es el temario de todo el cuatrimestre. Y pues vamos a empezar ya de lleno. La clase es ya, vamos a empezar con el primer tema. Por esta ocasión, igual que con la otra clase, no va a haber una tarea para el próximo sábado como tal. Simplemente pues nada más será la clase como de conocimientos generales, terminología. Ya el próximo sábado, ahora sí ya les dejo trabajo. Ahorita todavía apenas será así como de, bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué conceptos básicos hay? El primer concepto básico que tenemos es el de ciudad. Juan, ¿tienes tu micrófono? ¿Lo puedes prender? Sí, maestra. Ok. Juan, ¿qué entiendes que es una ciudad? Bueno, ¿sí me oye, maestra? ¿Qué entiendes por ciudad? Por ciudad yo entiendo, pues, que es un complejo urbano que todos los servicios, ya tiene servicios superiores a una, tanto de infraestructura como calles, avenidas, servicios, agua, luz. Eso es lo que yo entiendo. Ok, muy bien, gracias, Juan. De nada. José. ¿Qué entiendes por ciudad, José? José. ¿Estás ahí, José?
No te escuchamos, José. Adri, ¿puedes prender tu audio y decirnos qué entiendes por ciudad? Sí, maestra. Yo entiendo que la ciudad es un conjunto de, principalmente de personas, que tiene un conjunto de actividades, por ejemplo, el comercio, tienen una vivienda y pues viven en sociedad, que es como Gracias. un centro social. Sí, Adri, gracias. Bueno, pues miren, tiene razón tanto Adri como Juan. La ciudad sí es un conjunto. Una ciudad va a tener una cierta escala según de desarrollo, en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Hasta una cierta escala, son 10,000 habitantes, si no mal recuerdo, es cuando ya se considera que tienes una ciudad como tal. Claro que hay una previa, pero hay ciudades de diferentes rangos, ¿no? Que ciudades más grandes, que otras. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que vamos a estar analizando. Y ciudad, pues sí va a ser un conjunto, tiene que haber un cierto número de habitantes, están viviendo en sociedad, como dijo Adri, pero también tienen servicios, como dijo Juan. Estos servicios van desde los más básicos a los un poquito más avanzados. Pero, en fin, la ciudad también es un lugar donde se supondría que no tienes una actividad agrícola, sino que son actividades del ámbito urbano, así se le llama, no tanto como del ámbito rural. Esa va a ser la ciudad y viene del latín civitas, atis, que significa pues algo así como vivir en sociedad, como dijo Adri, creo que eso significa, no estoy tan 100% segura, pero parece que sí. Entonces ahí está, esa es la ciudad y nosotros para poder tener la materia de elementos urbanos, pues donde se desarrolla en una ciudad, por eso es el concepto más básico que tenemos, el de ciudad. Ahora hay una definición formal de ciudad. Ale, ¿puedes prender tu audio? Sí, maestra. ¿Puedes leer lo que dice esa diapositiva, Ale, por favor? Claro. Una ciudad es un asentamiento de población con atribuciones y funciones político-administrativas, económicas y religiosas, a diferencia de los núcleos rurales que carecen de ellas total o parcialmente. Eso tiene su reflujo material en la presencia de edificios específicos y en su configuración urbanística. Gracias, Ale. Así es, como lo leyó Ale, la ciudad tiene diferentes formas y espacios para resolver algunas problemáticas y estas serían algunas dependencias, ¿no? Ya pueden ser pues administrativas, rentas, reglamentos, oficinas de agua potable, o sea, tiene diferentes oficinas, diferentes espacios para las diferentes infraestructuras que contiene la ciudad y que no son iguales que las que tiene el campo. Entonces pudiéramos vivir por eso dicen, pues es que mi ciudad es chiquita, pues sí, pero ella es una ciudad porque tiene ciertos elementos, pero hay algunos que todavía siguen siendo poblaciones o son un poco más pequeñas, ¿no? Entonces vamos a dejar claro que ciudades donde no esté el ámbito rural. 4:30. Sí. José Flores, apaga tu audio. Bueno. Ok, ¿dónde empieza el origen de las ciudades? Las ciudades pueden ser tanto planificadas como no planificadas. Obviamente, si recordamos las clases de historia de la arquitectura, vimos que el hombre de la prehistoria pues empieza a asentar sobre lugares que tienen agua, ¿no? Los más cercanos. Acuérdense, dijimos que el paleolítico, que el neolítico y así sucesivamente. Entonces hay ciudades que sí están planificadas porque los hombres dijeron, bueno, aquí se ve que hay recursos, aquí vamos nosotros a tener una ciudad. Pero también hay ciudades que las personas desde su principio fueron muy claras porque tenían una visión de crecimiento. Es decir, tenían la noción de hacia dónde iban a crecer y por lo tanto lo que hacían era hacer algún tipo de retícula o dividir por zonas. Si recordamos a los romanos, y ustedes ya lo habíamos explicado, ellos, por ejemplo, eran tan inteligentes que panteones, que lugares que sabían que podían hacerle daño a la población, los tenían fuera y que tenían también algún tipo como de libramientos, vías primarias, secundarias, el agua, cómo llegaba, que no se contaminara. Entonces, tenían bien planeados el crecimiento de sus ciudades, ¿no? Bueno,
Pero hay ciudades que no son planificadas y son aquellas que de puro accidente se colocaron en algún lugar porque ahí hicieron algo, llegó otra persona y se colocó ahí, y llegó otra y entonces son ciudades que hoy en día tienen muchos problemas, sobre todo aquí en América Latina, porque son ciudades que están hechas al nombre sea de Dios. Entonces van la gente creciendo, va colocando, no hay servicios, no hay luz, no hay drenaje, no hay cómo llegar el agua, pero hay personas que viven simplemente así. Entonces todo esto pues trae problemas económicos, políticos, administrativos, sociales, religiosos, un sinnúmero de problemas, ¿no? Personas que viven en un barrio y van y atacan otro barrio nada más por alguna tendencia religiosa o política, y son de verdad consecuencias bien feas de la no planeación de una ciudad. Porque incluso aquellas ciudades donde hay varias religiones o donde existen varias posturas ante la vida o demás, hay ciudades que están separadas por sectores, entonces eso permite que las personas de alguna manera respeten, no que las tengas limitadas en un espacio, sino que de alguna manera se sepa como que ciertas tradiciones o costumbres son propias de ahí, nadie te va a ver mal si andas ahí, y precisamente pues así van creciendo las ciudades, ¿no? Como unos barrios o cosas así, o ciudades conflictivas, ¿no? Por ejemplo, Jerusalén, cosas así, donde sí están como divididos para evitar ese tipo de complicaciones. Pero en estas ciudades de nosotros, la mayoría, aunque se planeó, por ejemplo, voy a hablar de mi ciudad, de Ciudad Hidalgo, aunque estaba planeado por los pueblos prehispánicos, los naturales de aquí, con la conquista de los españoles, con el descubrimiento de la geotermia, la ciudad fue creciendo de manera no planeada. Y, por ejemplo, podemos ver que el primer cuadro de la ciudad a lo mejor lleva algún tipo de retículo de crecimiento, pero ya en las orillas de mi ciudad hay colonias donde es muy complicado entrar o subir, o hay unas callecitas muy angostas, o no está bien porque la gente fue lotificando, vendiendo pedacitos de terreno, pero sin tener una guía como de, ok, aquí va una calle principal o demás. Entonces, este es el problema de América Latina, que muchas también ciudades están colocadas en lugares donde no hay como recursos para poderla proveer, pero también es el conflicto general en muchos lugares. Europa lleva un poquito más de ventaja porque muchas de sus ciudades pues están, algunas se volvieron a construir o reconstruir en base ya a una planificación. Les mencionaba que la única ciudad aquí en América Latina construida desde cero, por ejemplo, es Brasilia, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué tipos de ciudades tenemos? Hay diferentes tipos de ciudades, aquí está, es una lista muy básica, cómo se clasifican, y estas ciudades o los tipos de ciudades se van a clasificar dependiendo de cómo las veas desde la perspectiva de la planta, o sea, desde planta, cómo se ve. Hay ciudades circulares, ciudades que están en un círculo, haciendo un círculo. Hay ciudades rectangulares o cuadriculadas, que quiere decir que van como con una traza de cuadro, o sea, ven, por ejemplo, el jardín, luego una calle, luego así, o sea, que está como en retícula, como el tipo, como los romanos lo tenían, básicamente. Hay algunas ciudades que son polígonos, realmente es un polígono y así se desarrolla la ciudad. Hay algunas ciudades que tienen unas formas concretas, es decir, se creó, se diseñó una figura, una forma, a eso se le llama manto griego. Brasilia, en Brasil, pues tiene desde el área, la ciudad estaba diseñada como si fuese un avión. Hay ciudades que son como espinas de pescado. Espina de pescado es una calle principal sobre lo que van diferentes. Y también hay una finalidad más. Incluso también para hacer fraccionamientos hay muchísimas retículas que ya están como dadas en algunos libros, en algunas teorías, y ya nada más tú la aplicas al momento de distribuir. Aquí tenemos algunas imágenes que nos pueden mostrar. Estas, aunque algunas sí son ciudades y otras son conjuntos habitacionales, quiero que vean cómo todas forman de alguna manera alguna figura. Estas, por ejemplo, serían las del manto griego, van a formar alguna figura, pero también son rectangulares. Acá tenemos un polígono. Hay una ciudad chiquita, no me acuerdo el nombre, un chico que acaba de salir ahorita en ese cuatrimestre vive ahí. Es una ciudad que, ¿se acuerdan cuando fuimos al Exposia, que nos paramos en una gasolinería y que por ahí vendían muchas cosas dulces, algo muy rico, kilómetros, no me acuerdo qué? Es un como restaurante. Es una ciudad que está casi enfrente y la ciudad tiene un polígono. No me acuerdo el nombre de la ciudad porque es chiquita, es como un pueblito chiquito pues, pero tiene un polígono. No sé si alguien sabe el nombre, me dice.
pero así está más o menos la ciudad. Es un polígono y en estos podemos ver que siempre va a haber como un jardín central y después de ahí va a haber algunas vialidades, otras se dejan jardín. En Europa a veces está, por ejemplo, casas, jardines, calle, casas, jardines, calle y así sucesivamente. ¿Sí? Aquí ¿Será tenemos Tlacomulco, maestra? Tlacomulco. No, Juan, no es Tlacomulco. Él me enseñó planos de en algún trabajo que les dejé de ubicación, pues, de su ciudad. Ah, va a ser Temascalcingo, yo creo. Es chiquita, es una ciudad chiquita, pero tiene forma de así como tiene esta, más o menos la ciudadcita esta tiene. Y yo me acuerdo que justamente donde está esa gasolinería, como casi enfrente está la entradita para esa ciudad. Sí, es Temascal. Ah, bueno, pues ahí es chiquita la ciudad, está muy bonito el diseño y es lo que quería. Bueno, pues aquí también vemos como las ciudades, pues desgraciadamente si no está bien planeada. ¿Mande, Juan? Fueron por el arco norte, a lo mejor sí es temas. Sí, yo digo que sí va a ser Temas. Pues ustedes saben más de eso que yo, pero por ahí está, ¿sí? Bueno, permítanme tantito. Entonces les decía, cuando la ciudad no está como bien planeada, como lo vemos nosotros aquí, vean que de pronto las vialidades rompen o como que le dan en la torre en algunas partes, ¿no? Este tipo de invasión que se hace por medio del urbanismo, como pueden ver, los caminos, los pasos a desnivel o simplemente trazar para una vialidad, precisamente a veces se inconforma a muchísimas personas, a usuarios, a personas que de pronto tenían años y se expropian algunas tierras o algunos lugares para hacer los caminos. Pero debido pues al crecimiento de la población se necesita hacer soluciones como estas, donde obviamente pues sí dañas algún patrimonio o algunas personas en cuanto a sus viviendas o demás, pero son con un bien mayor. Entonces las vialidades, todo este tipo de sistemas, pues sí son necesarios porque las ciudades pues cada vez se salen un poquito más de control. Entonces necesitamos como regularlas. Tenemos otros ejemplos de ciudades que han sido diseñadas a partir o han respetado algunas normas para crecer. En este caso, pues es Nueva York y ese pues es Central Park. Central Park pues es el parque urbano más grande que tiene Estados Unidos. No es el más grande de Latinoamérica, el más grande por lo menos de Latinoamérica es hoy se me fue el nombre, Tangamanga en San Luis Potosí, ¿sí? Tiene varias secciones y después está acá pues en México y después creo que Chapultepec tenemos 3 secciones de ellos. Pero bueno, aquí en el Central Park pues se destinó toda esta área que es bastante grande, son muchísimas cuadras, se destinó toda esta área para poder dejar dentro de toda la ciudad, en toda esta Manhattan, un centro o un espacio verde o un área verde. Obviamente hay partes del parque que son muy peligrosos, donde se han cometido algunas cosas porque es muy grande, pero también hay espacios que son muy caros, ¿no? Por acá está la Torre Trump, del presidente Donald Trump, y de ahí se ve directamente a Central Park y pues hay tanto un lago artificial, como hay muchísimas cosas y realmente cuando ya lleguemos a este punto y que te expliquemos cómo creció, cómo se hizo, les va a encantar. Fue un proceso muy bonito, fue un proceso de personas un poco desinteresadas en poder, sabían que dejando este espacio sin construir, podían de alguna manera beneficiar a la ciudad. Y a veces en el crecimiento urbano eso necesita, sacrificar un poco de área que después le dio muchísimo valor, porque déjenme decirle que los lugares más lujosos están alrededor de algunas áreas de este parque, hoteles, el Palace, muchísimos hoteles importantes o muchísimos lugares de lujo están realmente pues enfrente, ¿no? Del parque. Entonces, pues también le subió muchísimo el precio a todos estos terrenos, pero pues es un atractivo turístico muy importante que se tiene y obviamente pues un cinturón o un espacio de un pulmón dentro de la ciudad, ¿no? Bueno, ahora vamos con el término de urbanismo. Como vimos el término de ciudad y lo que me decían algunos de sus compañeros, pues tenía que ver referente a una ciudad, que hubiera personas, que hubiera ciertas características. Ahora vamos a la palabra urbanismo. Vamos a ver quién me ayuda.
Leslie, ¿estás conectada? No, ¿verdad? No. Daniel Rosales, ¿puedes prender tu audio, por favor? Sí, Daniel, ¿qué definición tendrías tú personal de urbanismo? urbanismo pues sería como una ciudad, ¿no? Donde se hace comercio y pues vive mucha gente en sí. Gracias, más o menos, pero no tanto. Iván, ¿qué definición me das de urbanismo Es personal? la forma que caracteriza a la ciudad por los elementos o espacios urbanos como son, por ejemplo, alguna placita, algún monumento o algo que llame la atención de esa ciudad. Más o menos, sí, más o menos por ahí. Bueno, a ver, Es vamos a como ver. Miguel, sí. planear, como planear ya en sí o ordenar las ciudades, ¿no? Como, pues, como las imágenes que nos mostraban, ¿no? Sí, De que todo sí, tenga un tiene que orden. ver con la planeación. Sí, muchas gracias. Ricardo Quintero, ¿puedes prender tu audio? ¿Me puedes leer, por favor, lo que dice aquí la diapositiva? Urbanismo sería la forma conceptual y abstracta que designa en general el fenómeno de la ciudad, que es lo concreto y existente. Urbanismo, planificación más gestión. Es igual bien social beneficioso para todos. Gracias. Ok, bueno, pues sí tenían algunos aspectos. Daniel nos decía algo así como, bueno, de lo que era de la ciudad, sí, tenías la idea, pero no estaba tan concreta. Miguel ya le puso un poco más de concreto, y Iván, pues también ahí ya nos complementó, ¿no? Y como dice Quintero, la ciudad básicamente el urbanismo es lo que se refiere al estudio de la ciudad, lo que hay en la ciudad. Sí que una plaza, sí que una calle, pero eso es urbanismo. A regular las cosas o los elementos, los espacios que interfieren en la ciudad. Si nosotros planeamos adecuadamente, gestionamos adecuadamente, logramos que la comunidad esté bien. Es decir, hay un bien social para todos. Si yo planeo espacios para que la gente haga ejercicio y yo los pongo en el gobierno y el gobierno me da el presupuesto, yo los puedo construir y todo, estoy haciendo una buena gestión y por lo tanto hago un bien social, que lo importante aquí sería que todos tengamos bienes sociales, ¿no? Entonces, eso es el urbanismo. Hay un departamento de urbanismo y obras públicas. En algunos ayuntamientos solamente está el urbanismo, en otros están las obras públicas. Aquí en Ciudad Hidalgo uno es urbanismo, otro es obras públicas. Y el urbanismo básicamente lo que hace en el municipio pues es regular la ciudad, el crecimiento, la nomenclatura, el orden, los permisos de construcción, que se respeten las normas constructivas, que tengas una licencia, hacer deslindes, dar números oficiales. Es un órgano que realmente ayuda muchísimo a esta parte. Obras públicas tienen que solicitar algunos dictámenes a urbanismo para el crecimiento de la ciudad, para saber si se puede construir un espacio, ¿no? Es un lugar muy bonito para trabajar. Yo trabajé mucho tiempo en urbanismo y realmente me encanta, ¿no? Bueno, ahora, planificación urbana es el otro término que debemos conocer. Ya llevamos dos términos, ciudad y urbanismo. Ahora vamos con la planificación urbana. ¿Qué se entiende por planificación urbana? Pues básicamente es darle la certeza a una comunidad que a futuro va a crecer de una manera adecuada. Para esto se le puede dar una guía, se le puede dar un programa. Estos programas de planificación urbana, como los que ustedes están viendo aquí en la pantalla, pues te va a dar un polígono de crecimiento. Este polígono de crecimiento te dice, ok, hay crecimiento para corto, medio y largo plazo. Entonces, de aquí al 2030, ¿cómo va a crecer mi ciudad? Y entonces empiezas tú a regular, porque también eso te va a indicar cómo vas a ir colocando alguna infraestructura. O sea, yo sé que a lo mejor de aquí al 2030 ya tengo que construir como en ese cerro. Pues de aquí a allá ya voy viendo cómo voy a llevar el agua. Entonces, ya dentro de la ciudad, del órgano público, si por ejemplo los presidentes municipales siguieran las buenas ideas de los presidentes anteriores, pues todo este tipo de cosas se lograrían. Desgraciadamente, pues la gestión mala, la política mala, el ser el personaje nada más y que nada más lo que yo digo está bien y no tomar en cuenta algunas cosas que se hicieron en gobiernos anteriores,
a nivel nacional, federal, estatal, municipal, lo que quieras, pues hace que no tengas una buena planeación. Pero la planificación urbana dentro de la arquitectura es un boom. O sea, nosotros podemos de verdad trabajar en ese ámbito, se gana buen dinero, se hacen estudios de desarrollo ambiental, de desarrollo urbano, de crecimiento. Es muy buena rama para poder trabajar. No todos los municipios te la quieren pagar, pero hay obviamente presidentes municipales un poco más letrados que otros y que entienden que esta parte es importante, ¿no? Entonces, sí necesitamos tener una buena planeación urbana para que tenga un orden urbano toda nuestra ciudad. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas planeaciones, se puede ver cómo están algunos polígonos de crecimiento, aunque tenemos una ciudad, tenemos otra que tiene la misma forma, ya lo pueden ustedes ver, hay un camino, digamos, principal, pero a los alrededores tenemos nosotros los campos, los lugares de deportes, o sea, hay área verde mezclada con el crecimiento. Este tipo de planeaciones son las que son la base del futuro, ¿no? Todas estas ciudades nuevas que se están haciendo en Medio Oriente, lugares como estos, Qatar, que son destinados para Juegos Olímpicos, pues es una planeación. Esa ciudad a lo mejor después ya no será sede de un Juego Olímpico o de un Mundial, pero va a ser un espacio que va a quedar para futuras generaciones. Y esa es una buena planeación urbana. ¿Ok? Entonces, la otra definición pues sería diseño urbano. ¿Qué se entiende por diseño urbano? Pues yo creo que... Mande, Rodrigo. ¿O quién habló? Es una pregunta. Una pregunta, Rodrigo. Lo que pasa es que últimamente tenía mi duda de la planeación urbana. ¿Quién es la que la define? ¿Si el ayuntamiento o el gobierno del estado? Porque últimamente los fraccionamientos los hacen a diestra y siniestra en diferentes lugares. Entonces, para llevar los servicios, pues no sé cómo se maneja esa situación ahí. O sea, ¿por qué motivo autorizan un...? Sí, mira, Rodrigo, Sí. se supone que hay un plan de desarrollo urbano, primero que nada nacional. Después de ahí, según las normas, viene uno estatal. Después de ahí viene uno municipal. Entonces, no quiere decir que desde la cabecera federal te digan cómo vas a crecer, Ciudad Hidalgo, digamos, sino que hay planes de cómo sería el crecimiento o las normas generales, ¿no? Nuestro estado tiene un programa de desarrollo urbano y también tenemos la ley de desarrollo urbano, pero tiene muchos años. O sea, es una ley que ya es vigente, pero que está escrita desde más o menos desde que yo era niña, por así decírtelo. Entonces, sí se han modificado algunos códigos, algunos reglamentos, algunos puntos, algunos artículos, pero básicamente aquí en Ciudad Hidalgo se tiene un plan de desarrollo urbano. Este plan de desarrollo urbano, el primero de los grandes que está impactando, se hizo cuando estaba el licenciado Luis Olvera. Después de ahí se han hecho algunas modificaciones o recursos para meter algunos planes, pero se supondría que pasan primero por urbanismo, que urbanismo regula, tiene que checar que haya, porque te piden cosas de impacto ambiental, te piden que digas que puedes tener agua, que puedes tener la luz, los servicios, y ya de esa manera te permiten lotificar. Este tipo de departamentos, este tipo de costumbres que hacen muchos arquitectos, sí se da mucho la corrupción, Rodrigo, y te lo digo muy sinceramente, porque no es posible que tú autorices un fraccionamiento en un lugar donde no hay ni un solo servicio. Entonces, hay personas que se dedican a fraccionar legalmente u otras porque hay un recurso de ley que te permite ir subdividiendo. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo un terreno muy grande y quiero yo hacer un fraccionamiento, pero yo le digo a mi cliente, oye, mira, va a salirte carísimo, tienes que dejar el espacio para donación del Estado, donación del municipio, meter los servicios, etcétera, ¿no? Pero tú lotifica. Entonces, le vas a escriturar a tus compradores cada 2 años. Según la ley, puedes escriturar cada 2 años 2 predios. Y hay mucha gente que así es como está engañando, Rodrigo. Esa es una práctica muy fea. Entonces, cada 2 años yo te voy a hacer una subdivisión. Para esto lo tiene que hacer un ingeniero o un arquitecto con un abogado. Es en urbanismo, se pagan unos predios, ya con lo que te da urbanismo, se deslinda la parte de la escritura global, esos 2 lotes, y se lleva al notario y haces la escritura. ¿Sí me estoy explicando? Y esa es una manera muy común en la que están trabajando aquí muchas personas, lo digo yo en mi municipio. Y es algo muy malo, no está bien, pero así las personas evitan
realmente pasar por todos estos registros que estamos viendo. Y para la subdivisión, pues no necesitas demostrar nada de eso. Después vienen los conflictos cuando el ayuntamiento tiene que meter pavimentación, luz, teléfono, todo a esos lugares donde la gente obró de una manera ilegal. Por eso es muy importante que cuando vayas a comprar un terreno cheques esto. Obviamente va a ser más barato un terreno que no está legal a un terreno que tiene todas las normas. O sea, te ando hablando de diferencias de hasta 200,000 pesos en un terreno. ¿Sí me expliqué? Yo creo que sí. Bueno. Sí, maestra, sí se explicó Ok, nomás. bueno. Entonces aquí pues el diseño urbano. ¿Qué es el diseño urbano? Bueno, pues es básicamente lo que hacemos en la ciudad para que la ciudad físicamente esté bien. Todo lo que tenga que ver con mobiliario, lámparas, señalamientos, todas las cosas que la sociedad ocupa para que la ciudad esté bien. Ese es el diseño urbano y por eso es muy importante el mobiliario urbano. Este tema es apasionante, o sea, a mí me apasiona muchísimo. Mi tesis yo la hice de un desarrollo urbano, precisamente. Mi tesis es mejoramiento de la imagen urbana de Ciudad Hidalgo y habla del mobiliario y de estas circunstancias que estamos hablando, de un desarrollo no bien planificado. Entonces, sí me gusta mucho este tema. Aquí, por ejemplo, podemos ver una ciudad, estas son como las ideas o como todos los preceptos para que se vayan dando cuenta qué es lo que vamos a ir estudiando, dónde debe de haber los pasos, cuáles son las calles mínimas, el grosor, lo más grande, lo más pequeñito, cómo debes de dejar esta parte, porque si alguien te dice que le lotificas, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué necesitas tener? Entonces, de esto más o menos se va a tratar la clase. Y por último, ya el último concepto pues es el de medio ambiente, porque ya se me va a acabar el tiempo. En este concepto de medio ambiente, pues ya todos ya vimos, porque vimos ya psicología ambiental, y pues vimos que un medio ambiente es un elemento natural que también puede ser artificial, y es donde el ser humano se habita y aparte lo modifica para sentirse pleno en un lugar, para coexistir, para vivir en sociedad. Ese es el medio ambiente, ¿ok? Y pues aquí tenemos algunas imágenes donde el urbanismo ha tomado en cuenta el medio ambiente. Este edificio que muchos de ustedes me lo pusieron en alguna ocasión, en algunos trabajos. Aquí tenemos una universidad, estos son de Singapur, donde se toma en cuenta el medio ambiente también para el desarrollo de los elementos urbanos. Entonces se hace una combinación entre medio ambiente, arquitectura y un desarrollo urbano que hace el ganar, 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 no el ganar, perder. Entonces gana la persona porque tiene un espacio habitable, gana la ciudad porque tiene un medio urbano bien y gana el medio ambiente porque se está respetando. Entonces ganan todos los factores involucrados en la arquitectura. Aquí vemos algunos otros ejemplos de esta arquitectura, de este diseño, donde eso es lo que se requiere que ustedes sepan hacer. Ya ciudades sustentables, amigables, que no pase lo que está diciendo Rodrigo. O sea, ¿a quién fregado se le ocurre poner un fraccionamiento en la punta de un cerro donde no hay nada y los servicios y todo esto? ¿O a quién le reclamas, no? Bueno, entonces les voy a pedir, por favor, ya para despedirnos, que prendan sus cámaras para tomar mi evidencia. Ya en la tardecita, más tarde noche, que tarde, ya van a poder entrar a la plataforma, ya les voy a dejar ahí la presentación de las 2 materias y también las 2 clases grabadas. No hay tarea para el próximo fin de semana porque estamos hablando de la primera clase para no espantar a nadie. No la vamos a llevar ahorita así, de esa manera ligera. Y ya para la próxima clase, pues ya tenemos, pues ya ahora sí ya trabajo. También el viernes les hago llegar, tanto a la plataforma como por el WhatsApp, los links para la clase del sábado. ¿Les parece? Bueno, pues espero no haberlos... Gracias, Lilia. Espero no haberlos cansado mucho. Les mando un saludo muy fuerte a todos y pues eso sería todo por este sábado de mi parte. Nos vemos el próximo sábado y que tengan un muy bonito fin de semana. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Bonita tarde. Día. Gracias, Lilia, igualmente. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Bye, bye. Bye.